Seguimos con ProAgro, el servicio informativo agrícola del canal de la producción, y a esta hora ya estamos con un contacto en vivo con el señor Raúl Enciso. Él es el director financiero de Villa Oliva Rice S.A. Don Raúl, muchísimas gracias por el tiempo. Buen día, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar aquí y compartir con ustedes. Bueno, Raúl, lo molestamos porque queremos saber cómo están en el rubro ahora, un año difícil, después de la pandemia también se complicaron un poco las cosas y queríamos actualizarnos respecto a cómo están en general, en producción, comercio, cómo está el tema del procesamiento también del arroz, principalmente rubro arroz, no molestarlo por eso, y coméntanos un poco respecto al nivel de producción de este año primeramente, por favor. Bueno, a ver, en un pantallazo rápido de lo que fue una pre y una post pandemia, estamos hablando de una situación de precios en donde, en pre pandemia, una situación de precios donde me animo a decir que llegamos al piso de precios más bajos de los últimos 20 años para luego entrar en un esquema de lockdown, un esquema de encierro en donde a partir de ahí la necesidad propia de la subsistencia del individuo hizo que se empiecen a aumentar el consumo y el abastecimiento, especialmente de las casas, lo cual generó un incremento, hasta te diría, brutal de la demanda que hizo que los precios salten de una manera bastante desproporcional y llegamos a alcanzar inclusive el año pasado, segundo semestre, tercer trimestre del año pasado, llegamos a alcanzar precios que fueron, en un mismo año tuvimos precios que fueron los más bajos de los últimos 20 años y después alcanzamos precios que fueron los más altos de los últimos 20 años. Dentro de todo eso fue vital para que nos den un respiro de modo tal a poder reorganizar los flujos de caja y que nos permitan así seguir dándole continuidad a la operación, poder cancelar las deudas que uno tiene en las cuotas de inversión, cumplir con todos los proveedores, los bancos, y a partir de ahí, bueno, darle continuidad a todo. Ahora, a ese, vamos a decir, a eso positivo se le sumó el efecto negativo de la extrema sequía que tuvimos el año pasado, en donde llegamos inclusive a los niveles más bajos del río Paraguay en los últimos 50 años, que terminó afectando muchísimo el área de siembra. Hubieron muchos productores que no alcanzaron a sembrar la cantidad de hectáreas regulares que suelen sembrar por el hecho de que no tenían acceso al agua, por la bajante de los ríos, tanto el río Paraná como el río Teguicuaro. Eso hizo que a partir de este año la producción haya tenido un quiebre. Sorteamos bastante bien, diría, porque el pronóstico a mediados de octubre, noviembre, estábamos hablando de un quiebre del 40%. Finalmente lo pudimos solventar muy bien y llegamos a un 20% solamente 20% de quiebra. En este momento, la gran mayoría de los productores ya están terminando de vender todo el stock. Creo que queda muy poco stock ya disponible para exportación ahora mismo en Paraguay, producto de el incremento en la demanda, la estabilización de precios y también la baja de la producción que tuvimos el año pasado. Respecto a ese comercio exterior, los mercados a los que llega el arroz paraguayo, ¿cómo estamos ahora? Y bueno, ¿estamos cubriendo esa demanda también? Los mercados siempre van a comprar lo que nosotros les ofrezcamos, ¿verdad? En ese sentido, la exportación de arroz, ya sea arroz en cáscara o arroz industrializado, siempre tiene salida hacia el exterior. Tenemos más de 20 países donde exportamos regularmente. Hablo de la producción total de Paraguay.
y en ese sentido yo no visualizo ninguna traba ni ninguna restricción o ningún tipo de freno a la hora de las compras. Lo que sí, en este momento yo creo que nosotros no estaremos en condiciones de satisfacer la demanda del último trimestre por el hecho de que ya prácticamente no tenemos más arroz para, disponible para la venta para los mercados internacionales. ¿Y qué significa esto para el mercado local? Esta situación que usted está describiendo. Y en términos muy simples y muy didácticos, lamentablemente va a haber un ingreso de dinero que no va a entrar. Es un flujo de caja que no vamos a tener, un ingreso de caja que no vamos a tener en nuestras tesorerías este año para esa última parte del trimestre. En lo que son las industrias arroceras de nuestro país, ¿cómo se dio el movimiento, por ejemplo, en el nivel de empleados? Ustedes tuvieron que parar durante la pandemia, no lo hicieron, pudieron trabajar de forma normal. ¿Qué cambios se dieron en sus tareas diarias, vamos a decirle, con todo esto que pasó, ¿no? En Paraguay y en el mundo? Todos nos asustamos. Esa es la realidad. Todos nos asustamos en el mes de marzo. La cosa estaba muy complicada, había demasiada incertidumbre, nos asustamos todos. Si bien el comercio exterior, o sea, la aduana no se cerró, no hubo un lockdown para exportación, y las resoluciones y decretos no restringían la operación industrial, sí hubo una merma operacional en los primeros días. Y imagínate, nos teníamos que cargar camiones, los camiones salían para llegar a la aduana, y la aduana, si bien no estaba cerrada, estaba operando al 30, al 40%. Entonces teníamos colas interminables de camiones que querían cruzar la aduana, y ese retraso generaba también retraso en los pagos de nuestros clientes. Por suerte eso se fue normalizando, y te diría que gracias a que se manejó muy bien la parte gubernamental por el hecho de no frenar las exportaciones y no restringir la operación industrial, pudimos normalizar esas operaciones, y a partir de ahí el flujo fue exactamente igual a como hubiese estado antes de la pandemia. Con todo este escenario, con este contexto que usted nos describe en el que se encuentran ahora, los factores como están ahora, agosto del 2021, ¿cómo vemos en este momento que podríamos llegar a cerrar el año 2021 en el rubro arrocero? Estamos abriendo la zafra 21-22, algunos ya estamos sembrando, ya avanzando bastante en todo lo que es siembra. La expectativa que tenemos todos es poder alcanzar las entre 160 y 170 mil hectáreas que nos van a ayudar y nos van a permitir producir 1.200.000 toneladas, que es el volumen regular que se produce todos los años acá en Paraguay. Ahora, estamos esperando que llueva. Vamos a necesitar que llueva, porque de lo contrario estaremos posiblemente viviendo la misma experiencia que la que tuvimos el año pasado. Va a ser muy necesario que empiece a llover. ¿Hay productores fuera de los que ya están, vamos a decirle, trabajando en nuestro país? ¿Hay productores de otros rubros que están mirando al rubro arroz en este momento que podrían llegar o ustedes escuchan que tienen interés de migrar o de producir también arroz? No, no. Bueno, esta es una opinión personal y vamos a decir, de lo que es el relacionamiento regular y diario que uno tiene. Mira, lo que es más normal es que un productor de arroz vaya migrando a otras variedades, pero de que alguna otra variedad migre hacia el arroz es más complicada por el hecho de que
A ver, y trato de ser bien didáctico aquí, no es lo mismo sembrar en un campo de soja y luego migrarlo a un campo de arroz. Es totalmente diferente la estructura del suelo, la estructura de drenajes, los canales de irrigación que uno tiene que desarrollar para poder hacer que la planta de arroz crezca. Y es más fácil migrar de arroz a otra variedad que o de otra variedad hacia arroz. Es muchísima la inversión que implica meterse en arroz. Y necesitas condiciones, ¿verdad? Necesitas una fuente de agua que te permita hacer irrigaciones sin ningún tipo de inconveniente. Y eso Raúl, no necesariamente se va a encontrar en cualquier parte de acá. Raúl, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por compartir con nosotros su experiencia de trabajo y este análisis también que nos hacía respecto a la situación en la que nos encontramos en el mercado. Gracias a ustedes, un gusto siempre hablar con ustedes. Un abrazo.